Hola, bienvenidos a Escucha Podcast. Yo soy Álvaro López y entrevisto a todos los seres humanos que han tenido el valor de escucharse y que con su historia pueden inspirarte a maximizar el potencial que hay dentro de ti. Si quieres ver el podcast, puedes encontrarlo en YouTube como escucha-mx o bien seguir escuchándolo en Spotify. Para más información sobre escucha, visita nuestro sitio web en www.escuchamx.com. Hoy entrevisté a Sandra Bail, una de las diseñadoras más influyentes de Latinoamérica. En esta charla nos llevó a sus orígenes en Perú, a esos primeros contactos con las telas que despertaron su pasión y a cómo las influencias brasileñas, peruanas y turcas se han entretejido en su visión estética. Hablamos de la moda como arte y como forma de emprender, de los retos de construir una marca propia y convertirse en un referente internacional sin perder la autenticidad ni la fidelidad a su modelo de pensamiento. También compartió su proceso creativo, la vulnerabilidad detrás de cada colección y cómo la maternidad se ha convertido en una fuente de inspiración y equilibrio en su vida. Esta fue una conversación profunda sobre identidad, propósito y la fuerza de ser fiel a uno mismo, que deja claro por qué Sandra es mucho más que una diseñadora, es una narradora de historias a través de la moda. Si quieres saber más sobre Sandra y sus proyectos, puedes seguirla en Instagram como @SandraBailStudio. Pero he luchado y lucho constantemente por sentirme suficiente para todo esto que he ido creando, todos los retos que se aparecen en el camino, que en el día pueden ser 52 y que hay veces me generan mucha inseguridad, ¿no? Porque no me siento suficiente, aunque sé que no soy experta ni seré nunca experta en todo. Este podcast es presentado por OTV. En OTV Productions se especializan en transformar ideas en videos corporativos, publicitarios y comerciales de alta calidad. Su enfoque está en crear estrategias audiovisuales que capturen la verdadera esencia de cada empresa. Y lo mejor de todo, están tan seguros de la calidad de su trabajo que garantizan al 100% la satisfacción del cliente. Si el video no resulta ser como lo imaginaste, te devuelven tu dinero sin preguntas ni trucos. Si necesitas cualquier contenido audiovisual para tu empresa, contáctalos en www.otv.com.mx. Este podcast es presentado por Público. Público es una compañía mexicana con 7 años en el mercado que se dedica a operar y desarrollar espacios de trabajo en la Ciudad de México. Si estás interesado en tener las mejores oficinas para tu equipo en términos de espacio, diseño y tecnología, visita publi.co. Mi querida Sandra, bienvenida a Escucha Podcast. Muchas gracias, feliz de estar aquí. Al revés, yo soy el que está muy contento y te voy a decir por qué. Porque es muy bonito darte cuenta que conectas con una persona, aún sin conocerla, y solamente por mensaje. Esos primeros mensajes que intercambiamos cuando te invité me dieron la pauta de entender un poquito cuál era tu esencia y creo el tipo de persona que eres. Entonces, me emociona mucho no solamente conocerte a través de tu carrera profesional, que ha sido increíble, pero también a través de tu persona y la sensibilidad por cómo te has comunicado en los últimos mensajes que hemos tenido oportunidad de intercambiar en el último mes y medio más o menos para cuadrar esta fecha. O sea que gracias por venir y bienvenida. Feliz y gracias porque para mí también fue una gran sorpresa. Es mi primer podcast y me encanta que seas tú. Gracias. Que también es como que te conozco sin conocerte. Pues gracias, mi querida Sandra. Y para empezar, me gustaría saber 4 preguntas muy puntuales que creo que nos pueden ayudar a conocerte un poquito más y para empezar a desencadenar quién es esta persona. Entonces, primero que nada quiero que me contestes quién es Sandra Bail. En segundo lugar, quién es Sandera. Ok. En tercer lugar, quién es Piru. En cuarto lugar, quién es Chibola, si es que así se pronuncia. Ok, bien. Me encanta. ¿Quién es Sandra Bail? Fue tu primera pregunta, ¿no?
Es todas esas. Creo que Sandra Weil hoy en día es un camaleón con muchas facetas distintas, que se ha convertido en una mujer plena, que sigue a su corazón y que está en constante evolución. Sandera, amo que hayas hecho ese research. Ay, Sandera es muy libre, es una niña curiosa, bien cuidada, como con todas las posibilidades enfrente. Piru es una teen traviesa, creativa, juguetona, que pertenece a un grupo de amigas y a una comunidad que la contiene, y que juega y que explora constantemente, que baila bastante también. Y Chibola es una mujer a cargo responsable de sí misma, que es capaz de amar con libertad y en plenitud. Bien, pues creo que nos empiezas a dar un contexto interesante. Gracias, porque sé que con estas preguntas seguramente pues te llevé a diferentes lugares. Sí, está y wow. a recordar por qué eres la persona que hoy la gente ve de frente, ¿no? Para conocer a una persona, a mí me gusta ir un poquito al pasado y entender de dónde venimos para saber por qué hoy hacemos lo que hacemos. Hay dos caminos principales. Uno puede ser por lo que vimos y uno puede ser porque vimos tanto eso que lo rechazamos, entonces fuimos a otro lugar, que no es tu caso. En tu caso, tuviste una infancia en donde tus abuelas marcan un statement en tu vida, en donde tu abuela te empieza a enseñar esta costura francesa, ¿no? Y en donde empezabas a crear desde bolsas, espejos, collage. Cuéntanos un poquito cómo fue esta primera influencia con el mundo del arte, ¿no? Del textil. Sí, yo creo que tuve la suerte, pues nada, mi historia empieza en una familia, la familia de mi mamá, de mujeres creativas, donde inventar cosas, crear cosas, el do it yourself era como algo muy familiar, ¿no? Como común, corriente, como algo que esa magia que, pues nada, era muy normal. Y tal cual, o sea, no sé, me acuerdo que en las fiestas de disfraces mi mamá me hacía los disfraces más cool. Una vez me disfrazó de, no sé si te acuerdas de estas flores que las prendías y se llamaban rocking flowers, que les ponías música y bailaban. No. En fin, unos muñecos rarísimos, pero nos disfrazaron de eso, hecho con sus manos, con papel maché y así. Entonces, creo que eso sin duda pues influenció mi manera de relacionarme con el mundo. Y es algo que tenía dentro, que no pensaba demasiado, o sea, que me encantaban las clases de arte, hacía cerámica, hacíamos de pronto clases de trabajo en cuero, pero siempre fue como un medio muy cotidiano para mí y crecí en el taller de costura de mi abuela, súper, súper pegada a ella, también como algo muy normalizado, en donde se hacían unos trajes y unos vestidos a mano 100%. Trabajaba mi abuela con una costurera que se llamaba Carlota, una crack que hacía
todos los vestidos 100% a mano. Y mi abuela traía telas de todos sus viajes de distintos países y botones y temas. Y como que era algo que yo respiré, que respiraba y que pues nada, ha estado ahí afuera y probablemente adentro también, porque se me fue dando en el camino, ¿no? Según fui creciendo, para aplicarlo en distintos lenguajes. ¿Cómo se veían estas vendimias, ventas, en donde tu abuela traía ropa de Brasil, ¿no? Y ustedes, digo, tú eras muy chiquita, pero ya empezaban a vender independientemente de a crear. Ajá. ¿Sabes qué? Yo me he ido dando cuenta ya grande, o sea, los últimos 10 años tal vez, que esas vendimias, que esos espacios donde mi abuela, donde ella traía ropa de Río, que además era súper innovadora, disruptiva para la moda que existía en Lima en ese momento, y ahora también seguro. Todo eso que ella generaba con traer, no solo con la venta, o sea, no a través de la venta, sino de lo que significaba compartir esto con otras mujeres, en un espacio súper íntimo, porque no era una tienda, ¿no? Era como en su casa muchas veces, y eran como happenings entre amigas y que venían y se iban. Entonces todo el tiempo eran mujeres celebrándose unas a otras. Y eso es lo que hice consciente de adulta, y entender que lo que hago yo hoy en día es tratar de replicar eso, y que es lo que profundamente nutre al proyecto al que me dedico hoy. Entonces era hermoso, porque era estar rodeada de mujeres todo el tiempo, que realmente se estaban sumando y celebrando desde un lugar muy profundo, pero a través de la moda. Y nada, era súper divertido y divertido, o sea, como era muy divertido y, no sé, como curioso cómo funcionaba todo este mundo y estas dinámicas. ¿Por qué es importante replicar esto? ¿No? Dices, hoy replico lo que ahí viví. ¿Qué vivías en términos de sentimientos, en términos de esta experiencia? Entiendo que había mujeres celebrándose entre ellas a través de la moda, pero ¿cómo se veían estas, no sé si llamarle conversaciones, tertulias, café, risas? ¿Sabes qué? Es que lo estoy volviendo a sentir para poderlo responder, y creo que es complicidad, lo más trascendental de todo esto. Es una complicidad muy específica, como de mucha intimidad entre mujeres que solo puedes entender en ese contexto. Entonces se genera un entendimiento, te digo, como muy profundo, porque estás cuidando a la otra, estás celebrándola, estás enriqueciendo quién es, y estás como dándole un contexto en donde pueda sentirse segura de expresarse también. Por supuesto que no es algo que yo haya replicado a conciencia. O sea, de verdad fue muy especial cuando entendí que eso es lo que estoy haciendo hoy en día. O sea, que es el real drive que hay detrás de todo esto. Y creo que es porque lo sentí tan poderoso y como algo tan natural, como a given. Y claro, después he ido entendiendo que no todo el mundo vive así, ¿no? O sea, no todo el mundo siente las relaciones entre mujeres de esa forma. Y es un privilegio poder experimentarlo desde ese lugar. Ahora, somos chicos, experimentamos, lo vemos como un juego que está increíble, haces cosas, les haces cosas a tus amigas, ¿no? Pues Sandra, la artista, ¿no? La creativa, la increíble, pero pronto tenemos que empezar a tomar decisiones. Y empezamos a tomar decisiones a muy temprana edad y nos dicen, ¿qué tenemos que estudiar? Tú estudias arte, ¿no? Decides estudiar arte en Perú, en la Universidad Católica de Perú, y dentro de este pues juego del adulto,
empiezas a tener diferentes proyectos. Ujú. ¿Por qué tus profesores te decían que tenías como esta parte fashion, Ajá, ¿no? Te lo mencionaron más de una vez, haciendo bikinis o algo ajá, así. ajá, Cuéntanos un poquito de dónde veían esta parte que a lo mejor tú estabas descubriendo, pero que ajá, ya era evidente para personas que tenían más experiencia en ajá. este tipo de cosas. Es curioso porque, sí, es tal como lo describes. O sea, yo no tenía la menor idea que había ese potencial en mí o ese estilo dentro de mí. Em, Creo que haber estudiado arte, especialmente en esta universidad, que fue una carrera de 5 años, donde tienes un tronco común, en donde ves pintura, escultura, Confo era un curso que eran todas las mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 1 durante 2 años, en donde los profesores te hacían cortar con cartulina porque o era cartulina negra o blanca o tú tenías que pintar tus cartones porque no podías comprar los colores, tenías tú que crearlos. Y te hacían hacer ritmos. Y yo a los 17 años que entré a la universidad, y yo creo que todos estábamos súper perdidos de qué es un ritmo, cómo funciona, y tan es algo que no te lo pueden explicar. ¿Qué es eso? Que eran ejercicios. Entonces, era tan simple como una cartulina blanca y cortar palitos negros y acomodarlos. Y entonces tú hacías tu ejercicio y los profesores que eran artistas, pues muy reconocidos y tal, o sea, experimentados, nada más ponían tu trabajo sobre la pared, se alejaban 3 o 4 meses y hacían así los ojos. Y como que veían y te decían, ¿pasas o no pasas? Como un artista, ¿no? Ajá, o sea, que no, ve esa es exacto. la obra para tomar perspectiva. Exacto, y como que entiendes que hay un ritmo y hay una estética, pero en ese momento, pues nadie de nosotros sabíamos qué estábamos haciendo. Entonces, esa formación fue realmente un regalo enorme. Me acuerdo que mi mamá fue la que me empujó y me dijo, dude, está increíble como que explores todo ese universo. Y ha sido una base extraordinaria del manejo del color, de los ritmos, de las texturas, que me permitió tener un scope muy amplio de los diferentes lenguajes artísticos que hay, ¿no? Entonces, no sé cómo lo vieron en mí, porque yo estaba cortando cartulinas y tratando de acomodarlos de alguna manera que hagan sentido. Fue una exploración muy linda y al final mi major fue en diseño gráfico, en donde también entré en temas como de programación de hace muchos años. No tantos. Entonces fue como muy completo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que fue una carrera que me dio una base bastante completa y amplia, que hasta ahora sigo valorando muchísimo. ¿Y ahí querías ser diseñadora gráfica o exploraste No en algún sabía. momento ser pintora, ¿no? Porque ya tenías Sí. pues, todo este bagaje también de entender las diferentes texturas, los diferentes colores, las telas, obviamente, ¿no? Exacto. Me acuerdo perfecto, no sabía bien qué quería, pero sabía que quería algo creativo, explorar en algún punto arquitectura. Te digo que ahí fui a esa plática con mi mamá de que me dijo, siento que arte te va a dar como más, o sea, más mundo, ajá. Y sí, creo que arquitectura hubiera sido demasiado estructurado para mí. Y nada, sabía que quería algo artístico y creativo, pero no tenía muy claro qué. Y diseño gráfico me resonaba porque la hermana de mi mamá, mi tía Amalia, es diseñadora gráfica y tenía también como estas chambas en las que iba, venía, como que una vida súper activa que yo creo que con la que yo también me relacionaba de alguna forma y me encantaba, y ella tiene una energía como, sí, muy despierta. Y creo que también a través de ella fue que dije, claro, diseño gráfico hace sentido. Y por eso entré a ese major. Nunca llegué a trabajar mucho tiempo, o sea, no llegué a explorar mucho o sea,
profesionalmente la parte Claro. de diseño gráfico, pero fue increíble también formación, o sea, como que toda la parte Sí, te da el tema de digital. color también, el tema de... Sí, y el manejo de programas como Photoshop, Illustrator, o sea, como muy básicos, Ujú. pues sí, los acabé dominando. Ahora, todo cambió, Ujú. y ayúdame un poco en la época, Ujú, cuando una persona te pidió un vestido. ujú. ¿Cómo fue ese momento y por qué cambió? Porque ahí se detonó Ujú. justamente lo que hoy conocemos como tu marca y lo que Ajá. representas hoy a nivel Latinoamérica y mundial en la moda. Ujú. Sí, o sea, realmente fue un parteaguas porque yo me hice, digo, justo como, ¿no? En esta etapa, acabando la universidad, me hacía con mi abuela en su taller, en este contexto que te he contado. Me empecé a hacer, o sea, empecé a involucrarme con ella en los diseños de los vestidos que eran para mí, se empezaron a casar amigas y naturalmente me involucré. Y sí eran vestidos que pues, destacaban de alguna forma, no eran convencionales. Ujú. Me acuerdo que el primero que hice era un top de jeans que desarmé, o sea, eran unos jeans Espera, que te voy a ajá, interrumpir. ok, ¿Cómo de estar en diseño gráfico, haciendo ajá, los palitos, Photoshop? ujú. ¿Por qué las personas o esta persona te dice, quiero que me hagas un vestido? Porque cuando ve el vestido que me hice con mi abuela, Ok, este que tú te te estoy hiciste un vestido con contando, tu abuela, que es el sí, que me estás contando. exacto. Ok, ok. Ese vestido, que era, te digo, como de jeans, pero con una tafeta rosada, pero bordado encima y con un jacket de jean intervenido, o sea, era algo raro Tú jugando para con el tu abuela. contexto. Sí, y porque entiéndeme que mi abuela después de todos los viernes cenábamos, o sea, nos invitaba a cenar en Shabbat los viernes a su casa, y después de las cenas tendía tela en la mesa de comedor de su casa y cortaba vestidos de seda alucinantes con una mano en la cintura, y yo no, me quedaba ahí, la acompañaba y eso hacía. Entonces fue solo natural que me involucrara yo en Ya. esto. Y te cuento ese contexto porque así fue que se me acercó Rosy, una amiga de mi mamá, de mis tías, a decirme, oye, está guau tu vestido, y porque pues sí, así somos las mujeres, ¿no? De, ay, qué lindo, ¿de dónde es? No sé qué, nada. No, pues yo lo hice, ¿qué? Sí, yo lo hice, sí, nada, con mi abuela. Y, y ahí, ahí fue que Rosy se me acercó y me dijo, oye, es la fiesta, es la bat mitzvah de mi hija Carolina y está dificilísimo encontrar un vestido para una niña de 12 años, please ayúdame, hazle algo. Yo, obvio, va, así igual como explorando y jugando y como que sí, qué divertido. Gracias, Rosy. Ajá, siempre le digo que es su culpa todo. Y a Caro y a Ale también. Y cuando fui, entonces fue un proceso muy lindo ¿no? Con el taller de mi abuela, con Carlota, etcétera. Me divertí un montón, lo gocé, como muchas de las otras aplicaciones que podría haber gozado. Pero cuando fui a la fiesta de Caro y vino ella corriendo del jardín, o sea, de la esquina del jardín en la que estaba a la puerta, me saltó encima y me abrazó y me agradeció. Ay, perdón. Dije, ¿qué es esto? O sea, yo tuve un impacto en ella a este nivel para que ella se esté sintiendo así de feliz, de plena, de auténtica, y que me esté agradeciendo por haberle hecho un vestido así. O sea, realmente tiene este poder tan transformador, un vestido, y quedé fascinada. O sea, realmente sí fue un evento que transformó mi propio acercamiento a la moda y entendimiento de lo que significa vestirse, y vestir, más aún vestirte tú, vestir a otra persona. Claro. O sea, como este impacto humano que había. Entonces, al final del día, encontré en vestir a alguien varios de mis intereses sumados a un propósito mucho más grande, de contacto humano. Y ya, ahí fue como que no hubo vuelta atrás.
¿Qué pasa cuando tuviste esta sensación de ver que impactaste ahí en la fiesta, pero luego te vas a tu casa y dices, ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo das estructura a esta sensación que tuviste en el cuerpo para ponerlo en papel y lápiz y tomar la decisión de decir, me voy a dedicar a esto, voy a seguir explorando esto para ver a dónde puede llegar esto que acaba de suceder como un accidente afortunado? La tuve muy clara, o sea, creo que a partir de eso dije, ok, y porque había tenido la experiencia de hacer ya 2, 3 vestidos, dije, si yo quiero hacer esto, tengo que aprender a coser para poder realmente dirigir a alguien a que me ayude. O sea, yo me acuerdo que había un poquito como pues había una distancia muy grande entre lo que yo me imaginaba o lo que yo quería hacer y cómo construirlo. Claro. O sea, ese es el oficio, ¿no? Si yo no sabía si coser un cierre me iba a tardar 3 días o 20 minutos. Pero me gustó tanto que fue como muy, o sea, fue con mucha curiosidad, pero con mucha certeza y con muy poco que perder. O sea, creo que en ese aspecto siempre hubo absoluta, libertad y espacio para yo descubrir qué quería y fue como, me quiero ir a Barcelona a especializar en esto, porque por 2 cosas, pero primero en esto porque sabía que si yo quería llevar esto al siguiente nivel, o sea, dedicarme profesionalmente a esto, tenía que aprender realmente cómo se construye para poder dirigir a otras personas hacia mi visión. Claro. O sea, me acuerdo que eso fue lo que pensé. Dije, es que yo no sé cómo se cose un cierre, en cuánto tiempo, de qué manera. Pues me toca saber. Y también porque yo tenía ya muy claro a esas alturas, que tenía como 22, 21 años, que yo no quería quedarme en Lima mucho más tiempo. ¿Por qué Barcelona? Tenías 22 años cuando fuiste a Barcelona a especializarte justamente en lo que nos acabas de decir. No conocía Barcelona. ¿Te gustaba Gaudí al menos? No sabía nada. Me sonaba bien, me parecía... ¿Sabes qué? Me acuerdo que estaba entre Nueva York y Barcelona. Ajá. Y el vibe de Barcelona como una ciudad con mar ganó, pero también porque sí intuía onda como un poquito más laid back que tiene esta ciudad y... Sí, al extremo de Nueva York, ¿no? Exacto, de Manhattan, ¿no? Exacto. Y como que iba más con el espíritu de ese momento, pero también, o sea, soy bien aventada, o sea, no lo pensé demasiadas veces, ni hice demasiado investigación al respecto. Encontré una escuela que sonaba súper bien y que era interesante porque enseñaban alta costura, no era una maestría en moda. Que era lo que habías aprendido con tu abuela, ¿correcto? Exacto. O sea, era alta costura lo que tú veías de chiquita. Era alta costura, que es cómo construir, o sea, que está súper enfocado en la construcción de patrones, de moldes, que es como hacer los planos de la ropa, y la confección. O sea, corte y confección, haz de cuenta. Es decir, y para entender un poquito más, ¿la alta costura tiene que ver con la hechura? Sí. ¿Y cómo se diría la otra? ¿El fast fashion o...? No es fast fashion, pero muchas de las maestrías en moda tienen mucho más contexto en la industria de la moda. Ya. Entonces, digamos que uno es como artesanal. Así lo entiendo. Y el otro es producción, industria, administración, negocios. Business, todo esto. Sí. Okay. Eso se me fue. Y sí, o sea, eso era lo que estaba buscando específicamente. ¿Cuánto te tardabas en un zipper entonces, cuando lo descubriste? No, bueno, en esas máquinas, o sea, a mí hasta ahora me siguen pareciendo unas cracks las costureras que cosen un cierre rápido, pero no, pues te tardas 10 minutos. ¿Qué viste en Barcelona? Yo me tardaba tal vez 1 hora. ¿Qué descubriste de ti dentro de ya empezarlo a hacer como un oficio real y entender las diferentes partes de lo que implica hacer una prenda? Bueno, por un lado me pareció
extraordinario, o sea, me emocionó muchísimo porque siempre me había gustado mucho la geometría y encontré que había una carga pues, enorme de geometría alrededor y de... en esa parte me enganché muchísimo y descubrí que, claro, esta es la parte de hacer como una construcción para el cuerpo humano que es orgánico. Entonces ahí había como un reto interesantísimo. Pero además que es una cadena de valor y como de miles de eslabones, de miles de talentos distintos también y de experiencias distintas que van construyendo un producto final, ¿no? Correcto. O sea, y bueno, ese fue como el siguiente reto. O sea, porque lo que fue increíble y lo que es aprender a hacerlo todo tú. Creo que cuando tú entiendes y dominas todos esos pasos y todas esas, igual y no eres experta al 100% en cada una, pero que puedes y dominas cada una de esas fases, puedes luego encontrar gente más talentosa que tú para ejecutarlo. Exacto. Ahora, dentro de nuestras experiencias cuando somos aprendices, hay mentores que llegan a la cancha, que pueden venir con un consejo, que pueden venir con una parte más técnica, pero que les aprendemos para ir construyendo la versión en la que nosotros nos queremos convertir o pretendemos empezar a imaginarnos cómo sería si fuéramos así. ¿Tienes alguna persona, independientemente de tu abuela, que sé que es una figura muy importante, más hacia tu pues adultez, ¿no? Que dijeras, híjole, este consejo hasta hoy lo aplico o lo repliqué porque me marcó dentro de esta experiencia en Barcelona o inclusive en la universidad? Me cuesta trabajo pensar en una persona. Creo que así no ha sido mi formación, así una que haya estado todo el tiempo y que siga estando ahorita así como algo. Creo que han sido más distintos, o sea, como un collage de gente que ha estado ahí en distintos momentos. Me acuerdo que cuando estaba en Barcelona yo trabajé en un estudio de un diseñador catalán y la señora que llevaba el showroom, me acuerdo perfecto, que me dijo, cuando empieces algo, empiézalo chiquito. Dijo, como siempre en la medida en la que tú lo puedas controlar. Y eso se me quedó en la cabeza. Y bueno, esto pasó hace muchísimo tiempo, ¿no? Me gustó como esa onda como de algo como ir cuidando y creciendo a nivel como boutique. Y luego gente como, no sé, Carlos Miranda, que cuando también recién estábamos empezando en México el showroom, bueno, no, ya tenía la marca, ya existía y tal, y empezábamos a trabajar a través de showrooms en Nueva York y en París, y él fue la primera persona que me dijo, oye, está increíble, todo bien con tu showroom en Nueva York, en París, espectacular, pero en México nadie las conoce, nadie conoce esto. O sea, y México, o sea, ¿por qué no abres una tienda? Y fue como, ah, sí, o sea, neta, ya, o sea, ahorita, porque sí, yo me imaginaba tener una tienda, pero sí, como que Carlos dijo como 1 más 1, y lo hizo ver como algo como obvio. Entonces creo que han sido más este tipo de historias. ¿Por qué México? México por amor. Yo llegué a vivir a México porque me enamoré de un mexicano cuando vivía en Barcelona y siempre he sido partícipe y lo sigo siendo de seguir siempre al corazón. Y además de eso, cuando se pone sobre la mesa México, me acuerdo, yo había venido una vez a la boda de mi prima que se había casado acá y me parecía que era una ciudad, y bueno, sigo pensando eso, que era como, seguía siendo casa, ¿no? Latinoamérica, muy similar culturalmente
a Perú, pero como un escaparate al resto del mundo, impresionante, ¿no? Con una capacidad de exposure y de oportunidades que me parecía un terreno como súper fértil, un espacio donde realmente podía desarrollar muchos de mis intereses y como sentía que había como un terreno interesante para plantar, ¿no? Y vaya que no te equivocaste. Sí, y la verdad ha sido un país absolutamente generoso conmigo, o sea, de verdad estoy como súper agradecida y además es una ciudad y es un país tan rico culturalmente, bueno, a tantos niveles, pero es una ciudad tan efervescente que también todo el tiempo ha sido como muy estimulante. ¿Cómo fue, este proceso creativo de marca Sandra Weil? Y segundo, ¿cómo fue este proceso creativo de tu primera colección, justamente que le pusiste como el nombre de tu abuela, Sima? ¿Cómo fue? Fue súper intuitivo, o sea, el tema de la marca fue súper intuitiva, o sea, creo que las primeras etiquetas de la marca me las inventé incluso antes de irme a Barcelona y eran mi nombre escrito. ¿Ya sabías que iba a ser Sandra? Sí. Sí, te digo que cuando dije, esto voy a hacer, fue como, ok, esto lo voy a hacer así. O sea, sí, ¿cómo se va a llamar? Así, con mi nombre. Ok, voy a ser diseñadora y voy a tener una tienda, voy a tener una marca, o sea. Y eso es certeza, ¿eh? Sí, la neta. Sí me he sentido a lo largo de mi vida muy afortunada de haber tenido como una certeza y un propósito como con tanta claridad. ¿Pero qué concepto era? Porque era, por favor corrígeme si estoy mal, pero al principio era pensada una boutique para hacer vestidos por estas experiencias que habías tenido, entendiendo el impacto que tú generabas a través de una conexión muy fuerte emocionalmente con el cliente final. Sí. Y luego evolucionó a ya tu primera colección, que es aparte, pero cuéntanos un poco este camino. Llego a México, empiezo como justo en este proceso de conectar como con mujeres de manera como puntual y específica. Y surge un proyecto, y me empiezo también como pues a buscar con curiosidad, foguear, como explorar en la industria de la moda que estaba pasando aquí en México. Y es más, me sorprendió la primera vez que vine a decir, me acuerdo que habían proyectos, pero mucho menos de los que yo me imaginaba que iban a haber, a diferencia de lo que estaba pasando en Sudamérica con diseñadores o creativos locales. O sea, sí encontré que había una gran área de oportunidad que estaba menos desarrollada de lo que yo pensaba. Y justo como en este contexto surge un proyecto que trabajaban a través de ProMéxico en ese momento para buscar 5 marcas que para llevar a un showroom en Nueva York y pues darle como exposure a diseñadoras mexicanas. Claro, yo no soy mexicana, pero la marca estaba ya establecida en México. Y aunque yo ahí todavía seguía haciendo como one-on-ones y con clientes, o sea, en todo este formato que estás explicando, ya tenía ciertas exploraciones de vestidos colgados en un rack. Y vino esta persona del showroom de Nueva York a México a buscar a estas 5 diseñadoras para llevarse a su showroom y representarlas, que eso es lo que hacen, o sea, representan a las marcas y las venden. Ella se llamaba Melissa, era de Australia, y cuando llega a mi estudio ve todo esto, pero yo no tenía una línea de producción en serie, pero ve el potencial de lo que hay y me dice, yo sé que tú no trabajas todavía una línea tal cual en serie, pero tienes aquí todo este potencial, vamos a desarrollarlo para que puedas hacer tu primer ready to wear. Claro. Y fue como, perfecto, maravilloso.
Ready to wear es lo agarro, me lo pongo, lo pago y me voy. Exactamente. Es como que replicar la cantidad de veces que quieras ese vestido de alta costura, ¿no? Ese prototipo. Y en ese momento, pues nada, entro en un proceso nuevo. ¿Emocionante? Muy emocionante, súper demandante. ¿Miedo? No miedo, como más tuve la claridad de decir, yo no quiero hacer esto sola. Bien. Ajá, justo porque no quería entrar en ese lugar de miedo. Dije, ok, acá hay un montón de logística y de operaciones y de administración y todo lo que no era lo que me gustaba o mis fortalezas. Quiero hacer esto con alguien. Y ahí llamé a Maru, que era una amiga mía, y se asoció conmigo para llevar adelante este proyecto, que ya no era tan solo creativo y emocional y de contacto humano y tal, era ya, pues sí, hacer un negocio de moda, donde tengamos, también era como llevar esto a Nueva York. O sea, el nivel y el estándar de calidad desde el día cero era pues impecable. Y entonces nada, ahí construimos un proceso industrial de trabajo que me acompaña hasta el día de hoy como bajo, o sea, otros contextos, pero como los mismos estándares. Ahora, más o menos funcionó así. Tú dices que la conexión es muy importante para ti, sobre todo en esas épocas cuando hacías más uno a uno este tipo de piezas, porque se llaman piezas porque son obras de arte, con las personas. ¿Qué pasa cuando no conectas con la persona como tú sueles hacerlo? Nunca me pasa. A lo mejor me cuesta más trabajo una persona que otra, pero creo que ahí es una sensibilidad que tengo o una capacidad para poder romper las barreras del otro y pues, conocer su esencia y que se sientan cómodas. Entonces hay gente con la que conectas más fácil y más rápido y hay otras que tienen muchas murallas, pero creo que eso también es como, no sé, un don en donde voy rascando, entonces a la primera no, igual es como una segunda o tercera, pero terminas conectando si hay ese interés. Y si no, seguramente no será tu clienta y claro, y si no hay, es que no, o sea, si no hay, no llegas a esa plática, ¿no? O sea, como que siento que si no hay, pues no llegan a ti. Ya. Ahora, esta primera colección, de nombre de tu abuela. Sí, perdón. ¿No? Esta colección es ya en una parte más industrializada. Esa fue la primera colección. Esa fue la primera colección que se fue a Nueva York. Exacto. Ok. Exacto. ¿De qué trataba esta colección? Yo creo que estaba inspirada justo en el guardarropa de mi abuela, en lo más básico que estaba dentro de mi sistema y sobre todo en una versatilidad bien importante de estas piezas. Es decir, si yo venía de un mundo en el que podía darnos el lujo de hacer una pieza especialmente para ti, personalizada, o sea, yo estaba muy clavada con esta parte de personalización y de que te identificara de alguna manera la prenda que te vas a poner. Entonces, lo que trató ese ejercicio era de construir una colección que tuviera tantas piezas para que tú puedas combinarlas. Sí, ¿no? Que sea falda, pantalón, tops. Que sean faldas, pantalones. Ahí nacieron los bustiers como tal. En vez de hacer vestidos, o sea, de pronto había un solo vestido, pero todos los demás eran bustiers. Explícanos qué es un bustier. Un bustier es para la gente que no sepa. Sí, es un top entallado como una especie de corset más cortito, que es muy asentador para la figura femenina. Y ahí con Melissa fue como, a ver, pero pongámoslos solos y entonces los combinamos y no sé qué, y fue como, ok. Lo que permitía esto, de dónde venía este interés, es en que aunque no tuvieras una cita personalizada, tuvieras la experiencia más personalizada posible.
y que si querías el top gris con la falda turquesa pudieras hacer ese, ¿no? Ese mix, y si no otro, como también un poquito jugar al collage, y si el jacket entonces desde el comienzo ese concepto de versatilidad y de personalización fueron como ejes centrales de la construcción de la marca, y mantener como esta sofisticación de cima, y también te digo, como esta innovación y como esta onda media disruptiva de la moda de Río de Janeiro, pero pues también siempre fue mi abuela, o sea, yo le he visto como ella se vestía de grande, no sé cómo su moda necesariamente, ¿no? O sea, como que entonces era como yo la veía a ella y estas piezas como muy sofisticadas y blusas, como muy en su estilo. La influencia familiar o tu linaje es muy importante para ti. Uh-huh. Tienes influencia alemana, Uh-huh. tienes influencia brasileira, peruana, turca. Uh-huh. Cuéntanos cómo pones esto en tus colecciones Uh-huh. para que la gente también lo viva. Uh-huh. Sé que en algún momento pusiste ojitos Uh-huh. turcos Uh-huh. en tus etiquetas o en una parte de tus piezas. Sí, lo del ojito turco salió a raíz de una colección que se llamaba Fortuna. De hecho, también es una colección que se llamaba Susana, que es mi otra abuela, que es la turca. Pero salió a raíz de una colección que se llamaba Fortuna, que era la intención de compartir buena fortuna, y eso era como ¿no? el concepto de la colección. Y entonces fue como, ay, claro, pues que cada prenda sea un amuleto de la buena suerte. Y pusimos ojitos turcos en todas las piezas. Y fue tan bonito que es algo que se quedó, y que luego incluso le pusimos unos labels que dicen Magnet for Positive Energy a cada pieza. Entonces está todo intencionado de manera que realmente, pues esto que hemos venido conversando de cómo te sientes a través de vestirte, genere algo un poquito más profundo. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo empiezas a crear estas piezas para luego convertirlas en algo tangible que las personas se pueden poner? Es súper plástico mi proceso, o sea, es muy abstracto al comienzo. Son cosas que puedo imaginar, pero por lo general vienen de un concepto súper personal, o así he venido siendo estos últimos 15 años. Uh-huh. Y luego, como es plástico, tiene que ver con las telas, o sea, con la materialidad del asunto. O sea, con esto en mente empiezo a ver telas y a tocarlas y a... O sea, primero es la sensación física sí, es todo sensorial, ajá. Física, y también de estas, como un collage de telas, o sea, como entender qué funciona bien con qué, cómo va a ser, y las telas ahí me empiezan ahí no hay formas, ¿correcto? No. O sea, nada más estás combinando telas. Sí. Y luego, lápiz, y luego, dibujas, computadora, escribes. Dibujo, siempre es dibujos, sketches a mano. Ahorita he estado intentando el iPad, pero todavía me cuesta trabajo. Uh-huh. Pero sí, siempre es a mano. Y cuando veo la tela o siento la tela, ahí me empiezo a imaginar. O sea, haz de cuenta como que me gusta esta tela y digo, con esta tela podría hacer un vestido. Y recién con eso me pongo a dibujar el vestido. Ok, primero es el material y luego la idea, no al revés. Sí. O sea, no lo resuelve. Ya, okay. Sí, tal vez inverso, pero también ya en la construcción de marca y a lo largo de los años sabes que tienes una estructura de una colección que necesita 10 tops, 4 pantalones, 8 jackets. Entonces sí hay casillas que llenar. Esa estructura para mí es importantísima porque si no, pues nada, me podría ir por las super ramas. Entonces la estructura siempre la tengo a un lado inicial, o sea, sé a dónde vamos a llegar, como una contención, pero como se va llenando es a través del material y de mucha exploración en maniquí y en persona. O sea, es un sistema que se llama moulage, que es de construcción sobre el maniquí. O sea, si bien hay mucho que es de patronaje tradicional y que ahora también es digital, hay este sistema que es como escultórico, haz de cuenta. Yeah. Entonces vas armando todo como de una manera que sigue siendo alta costura. El reto después es
yo puedo hacer mi prototipo 100% artesanal y luego ya es como rompernos la cabeza en el taller de cómo vamos a replicar eso Claro, resolverlo. 100 veces. Hoy en día ese es el reto más grande que tiene mi taller, o la empresa. Es como que yo me puedo inventar algo muy cool, muy bonito, Sí, o no, pero muy replícalo. creativo. Ajá. Costéalo. Costéalo, ¿no? replícalo, etc. Exacto. ¿Material favorito? Es injusta la pregunta, Es injusta. Pero... Más que material, me gusta mucho la mezcla de materiales. O sea, creo que de verdad soy como muy amante de los contrastes. ¿Pieza favorita que hayas creado? Mm. ¿O alguna que resuene muy fuerte contigo? Ay, no sé. Creo que tengo vestidos especiales. O sea, a pesar de que buscamos hacer two-piece looks, siempre hay como... O sea, este vestido que te contaba, el primero que hice siempre va a ser como un tesoro para mí por todo lo que representa. Y no sé, de las últimas colecciones te puedo decir que unos jeans como estos, o estas piezas que se han vuelto icónicas y ¿Es que esto sigues... yo? Sí. Está súper cool. Gracias. Y que sigues replicando a lo largo de los años. También creo que son piezas que quiero mucho, porque también encontrar esa trascendencia y estas piezas que puedas usar infinitamente y heredar, pues sí tienen un lugar siempre, favorito. Sandra, dentro del proceso del artista, del creador, hay dos caminos que se pueden interponer muchas veces con la creatividad. Y esto hablo que cuando un negocio empieza a escalar y empieza a ser famoso y empieza a tener cierta relevancia, hay costos de oportunidad que se deben tomar. Tú tienes hoy boutiques en Ciudad de México, en Monterrey, en Mérida, en Estados Unidos, Miami. Ahorita ya no, pero o bueno, tuvimos hace muy punto de poco, venta. ¿no? Tienen punto de venta. ¿Qué pasa en esta transformación cuando el creativo que empezó en su taller entendiendo el patronaje y viendo la textura y creó su pieza artesanal, ahora tiene uno que replicar todo esto que acabamos de platicar y dos, que ya también se tiene que meter otro tipo de funciones? ¿Cómo es esta mezcla y nuevo entendimiento de la esencia de la marca que eres tú? Sí. Yo creo que sin duda durante muchos años fue un lugar del que no me quise hacer responsable y me he ido haciendo emprendedora a regañadientes, no emprendedora, empresaria, porque emprendedora siempre fui. Sí, sí, desde el día uno. Exacto. Pero empresaria sí es un rol del que me he ido adueñando a regañadientes. Sin duda no es lo que más disfruto, ni tampoco creo que sea mi más grande fortaleza, pero conozco muy bien mi negocio y mi marca. Entonces ha sido salir de mi zona de confort 100,000 y he ido aprendiendo en el camino que la creatividad no solamente está en la parte artística, sino también en la parte financiera, en la parte administrativa, en la parte comercial. Sin duda me ha hecho pues aprender y expandirme a todos los niveles, y para mí sobre todo los últimos años han representado un MBA en el campo de batalla, que agradezco muchísimo y que sin duda es esencial pues para cualquier persona que tiene una empresa, pero la he pasado pésimo también. O sea, definitivamente ha sido un stretch que me nutre y me es muy importante, pero ahorita creo que también estoy en una fase de decir, ok, ¿cómo mantengo esto creciendo y operando? Porque también hoy en día soy responsable por 55 personas en una nómina. Y ese reto, pues, es de todos los días, o sea, sostenerlo.
Entonces ha sido, te digo, como una expansión profesional, pero también personal, de cómo sostener eso en ambos niveles. Y también creo que he tenido la suerte a lo largo de todo este tiempo de saberme rodear de gente, como te decía, mucho más talentosa que yo en otros rubros, que complementen esta visión y que puedan sumar al proyecto a que esto pues, siga adelante. Ahorita estoy en una fase más de integrar estas dos fases y poder disfrutarlo más. Colección para hombres. Me encantaría, me lo piden de pronto amigos aquí y allá. Siempre dicen eso las diseñadoras que hacen para mujer. Me encantaría, pero no es el momento, pero no. ¿Sabes qué pasa? Es otro planeta, o sea, es otro know-how. Tendría que volver a estudiar para realmente asegurarme que... Es que además la sastrería, que es de los oficios más, o sea, que más me podrían apasionar y de lo que sin duda he ido como cachando cositas para la línea de mujeres, tiene tanto trabajo que no me atrevería a tomármelo a la ligera. O sea, creo que sí necesita una construcción y un amor muy específico para que lo que me imagine pueda pasar. No, ya viste mi saco, ya me puse nervioso. Espero que tenga buena hechura. Estás guapísimo. Dicho esto, dentro de todo tu espectro y toda tu experiencia y lo que nos has platicado en temas de expansión, en temas de retos, en temas de gozo genuino, porque creo que así lo veo y así lo narras con una parte familiar increíble, con una impronta muy fuerte. Dentro de estos años, ¿te has dado cuenta de cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y a lo mejor, ¿por qué no?, cuáles son tus superpoderes? Me encantaría entender cuál crees que es hoy tu superpoder y cómo este superpoder impacta al mundo que te rodea. Sabes que hace poquito como que lo escribí y creo que tiene que ver con darle alma a los objetos. Creo que tiene que ver con esa magia de darle vida, no sé si a los objetos, pero a las cosas que creo, o sea, a crear desde un lugar, pero más allá de crearlo, como darle alma a las cosas. Es un poco abstracto como lo estoy diciendo. No, es muy claro, te voy a decir por qué ahorita. Okay. Pero sí, creo que al final es eso, porque sí pienso que se genera mucha magia a través de yo lo vivo así, como con mucha alquimia. Y eso es lo que me sigue dando curiosidad. Ok. ¿Cómo haces justamente que este objeto o esta prenda tenga alma? Mencionaste la alquimia ahorita. Sí. ¿Cómo? Yo creo que tiene que ver con intencionarlo como algo único, o sea, como algo que con una espontaneidad, o sea, como que se genere de una manera espontánea, o sea, que tenga esa característica original. Y también con ponerle amor, o sea, como con una intención muy específica, como muy bien pensada. Creo que soy muy clavada cuando desarrollo algo como por qué y le puedo dar como... No tienen que ser 1000 vueltas, pero tienen que tener como una razón de ser que valga la pena. Y creo que también tiene que ver como con sostener, con una parte de maternar importante, que pues es dar vida, ¿no? Te voy a decir por qué sí fuiste muy clara. Hace unos meses vino al podcast Elisa Palacios y platicamos justamente de los objetos inanimados. Ella es especialista en términos de planos, frecuencias y esta parte mucho más, no quiero equivocar con la palabra, pero a lo mejor esotérica o de alquimia o toda esta parte de energía. Y ella decía que justamente los objetos inanimados, la mesa, la taza, los libros, la silla, están aburridos en este plano justamente porque no les damos una intención. Y que cuando tú intencionas justamente algo, la silla, que está en otro plano, entiende cuál es su función. Entonces ella dice, yo programo los objetos para que tengan una función y aunque estén en otro plano, que sepan
cuál es el modelo Ajá. de su existencia. Ujú. Y lo entendí justamente así con lo que decías ahorita. Yo le Sí. meto mucha alquimia, Ajá. mucho amor y mucha Ajá. intención a la pieza que estoy haciendo para que Ajá. la gente cuando la use, Exacto. entonces pueda tener esta transmisión. Ujú. ¿Estamos alineados ahí? 100%. Perfecto. Ahora, hablaste de algo muy bonito Ajá. que es maternar. Ajá. Tú eres mamá Ujú. de 2 hijos. Ujú. Me encantaría entender cómo ha impactado el ser mamá a tus creaciones en el día a día, Ujú. porque sé que han jugado también como fuente de inspiración. Sí, full. Luca y Nina son unos maestros, o sea, mis más grandes maestros, sin duda. Y son seres también súper creativos. Pero creo que lo primero que te enseña la maternidad es a fluir en el caos. Realmente fluir en el caos. Y lo puedo aplicar más que a un proceso creativo artístico, al emprendimiento y a ser empresaria como tal, ¿no? O sea, como que entender que todo funciona como un organismo vivo y que yo estoy también maternando este proyecto. Entonces muchas veces han habido paralelismos en ese aspecto. Otra cosa que aprendo muchísimo de ellos es a estar en el presente. Creo que es algo que también he ido construyendo y como reforzando muchísimo. Y creo que también me volví, justo a raíz de ser mamá, como mucho más, más que cuidadosa, como aprendí a manejar mejor mi tiempo. Creo que te vuelves más productiva. Una mamá que trabaja realmente está aprovechando al 100% de su tiempo en cada uno de los momentos de su vida, porque pues tiene como... Sí, el tiempo es finito y necesitas atender las dos ciertas quieres, horas, ¿no? exacto. Entonces creo que sí me volví como mucho más productiva y específica y como que saber elegir que sí, que no. Con Luca, por ejemplo, cuando tenía como 4 años hicimos una colección que él pintó y que él dibujó y él estaba fascinado con los animales marinos y a mí me abrió un mundo que yo no había explorado tampoco. Entonces él los dibujó todos, hicimos t-shirts, fue una colección que en realidad fue justo mi homenaje a él, de todo lo que me estaba él haciendo ver. Wow. Ajá. Y Nina es una niña absolutamente creativa que me sorprende con todas sus ocurrencias y observaciones que están, bueno, ya son otra generación y están como... ¿De quién lo habrán heredado? Sí, 5 pasos más adelante. Entonces, y Luca además es un gran coach de vida, la neta, sí me sienta a veces y me dices, ma, tú tienes, el otro día me dijo algo así como, ma, con los nuevos proyectos que estás haciendo, tú tienes que pensar que solo hay 2 opciones, o es un éxito increíble, no éxito, ni siquiera usó obviamente esa palabra, me dijo, o es un gran win, y un mega win absoluto, o es un gran aprendizaje. Wow, ¿te dijo eso? Sí, no, o sea, es un... ¿12 años? Sí, 11, ahorita cumple 12. Sí, así me siente y me dice. Y además tienes que hacer ejercicio todos los días para que no estés estresada. Diario tienes que ir a hacer ejercicio. Pues qué nivel de conciencia tan increíble a los 11 sí, es años. un niño muy, muy consciente, es un jaguarcito, Luca. Sí. Entonces, nada, como vivir con ellos y descubrir el mundo a través de ellos es súper expansivo. Dime algo. Dentro de estos proyectos que vamos teniendo de vida, como ser papá, ser mamá, tener esta parte pues sí, de aventarte al ruedo, ¿no? Sin a lo mejor no tener todo listo o a la mano, hay veces que podemos llegar a tener miedo de cosas. O podemos llegar a tener o a creer que no lo tenemos listo y que no estamos preparados para tenerlo. O cosas que nos arrepentimos porque a lo mejor no actuamos como nos gusta actuar. Sí. ¿No? Aquí, dentro de Escucha, tenemos una dinámica en la cual le pedimos a nuestros invitados que justamente escriban en esta flecha cuál es ese miedo, creencia, situación que quieren romper para después
obviamente si quieres, que podamos romper esta flecha o que rompas esta flecha con la parte más vulnerable de nuestro cuerpo, que es el cuello. Platícanos un poquito qué tienes en corazón y en mente. Sí, estoy lista, es más, estoy lista para romper con esta creencia de insuficiencia. Creo que también, incluso en la conversación, he ido llevando justo a este nuevo lugar en el que estoy, pero, y claro, lo veo como como superficialmente y lo voy contando así, es como, qué light. Pero he luchado y lucho constantemente por sentirme suficiente para todo esto que he ido creando, todos los retos que se aparecen en el camino, que en el día pueden ser 52 y que hay veces me generan mucha inseguridad, ¿no? Porque no me siento suficiente, aunque sé que no soy experta ni seré nunca experta en todo, pero esta sensación de que de insuficiencia, de que pues nunca va a ser suficiente, o de que no soy suficiente para hacer esto, de este síndrome a veces del impostor también, de que, ay sí, ajá, o sea, ¿cómo ahora te vas a inventar esto? O pues las mil situaciones que se pueden surgir en una empresa y en un emprendimiento de este tipo. Entonces estoy lista para romper con esa creencia y hacerme responsable, que es mejor que cualquiera de las otras opciones. ¿Estás lista? Vamos. 1, 2, 3. Y gracias por compartirlo, porque aquí que nos lo digas así, a veces no me siento suficiente. Claro. Para mí tiene muchísimo valor y no quiero, obviamente, minimizar tu sentimiento, pero sí quiero darte información que creo que es importante, porque la gente te define como una persona mágica, porque la gente te define como una persona sumamente creativa y te definen como una persona decidida que donde pone el ojo va a suceder. Y creo que eso es de admirar, porque lo que platicábamos antes fuera de cámara, la gente normalmente no está hecha hacia la acción. Ajá. Y la persona que no acciona se queda en este mundo de la idea, él hubiera estado increíble, y tú hoy no solamente tienes una marca, tienes una intención dentro de esta marca, tienes a tu familia impresa en cada pieza que haces, tienes a muchos clientes a nivel nacional e internacional que agradecen tu existencia porque se sienten cómodas vistiendo y las haces sentir mejor con tu arte. Y luego tienes a 2 hijos que te dan este tipo de lecciones y que rebotas con ellos para ser mejor persona. Entonces, pues sí, la pregunta de todos, ¿no? ¿Qué tanto es tantito o cuándo es suficiente? Entonces, gracias, porque para mí esta conversación no ha sido suficiente, sino que ha rebasado mis expectativas por la energía que tienes. Y me encantaría que la gente que estuviera, que está viendo esto o que está escuchando esto, estaría increíble que sintiera lo que yo estoy sintiendo, porque la energía con la que transmites lo que haces, pues tiene un impacto brutal. Y eso sí es suficiente para que pues sigas vendiendo, creciendo, siendo creativa. O sea que gracias por este espacio. Gracias a por ti. Compartirte así. Y yo no sabía esto, pero me siento muy orgulloso que este fuera tu mi primer podcast. No, y sabes que también me has hecho pensar, además de que gracias por este espejo tan lindo. Creo que también el saberme suficiente, más allá de que sé que lo puedo conseguir, porque creo que sí, siempre tengo lo voy a conseguir, o sea, como que no tengo dudas, pero es más un way of life para gozarlo, o sea, para realmente como gozar el camino, ¿sabes? O sea, si te sabes suficiente en cada momento, pues al menos tu presencia y tu disfrute y tu gozo es otro a estar sintiendo como, ay, ¿qué tal que no? Como de creértela, ¿no? Claro.
Así que nada, muchas gracias porque sumas a este proceso. Gracias a ti, Sandra. Muchas gracias, es un placer. Igualmente.